Buenas tardes, maestros y compañeros que ven este video. Para comenzar a hablar del tema de los impuestos, comenzaré dando una breve introducción diciendo que dentro de las ramas de las finanzas públicas, los ingresos ocupan un lugar distinguido y como elemento constituyente de estos, los impuestos, se posicionan como uno de los aspectos fundamentales a tratar, que es el tema que nos ocupa dentro del presente video. Es importante señalar que a través del paso de los años, las diferentes economías han aportado a la construcción del término una cantidad considerable de definiciones acerca de los impuestos, tal y como lo veremos en su oportunidad, así como de las clasificaciones y las principales características de estos impuestos. Así, dentro de nuestro sistema político y jurídico, las contribuciones son un elemento fundamental para que se cuente con los recursos económicos necesarios para desarrollar la actividad burocrática de la administración pública en todos sus niveles de gobierno federal, estatal y municipal, pero además para la prestación de los servicios públicos necesarios y a las cuales los tres niveles de gobierno están obligados a brindar a su elemento poblacional. Conforme a las disposiciones contenidas dentro de la propia Constitución, las constituciones de los estados y demás disposiciones establecidas. Sin embargo, cabe aclarar que los servicios públicos no son el único fin al que se destinan las contribuciones, como algunos autores sugieren. Ahora bien, la contribución es un ingreso fiscal ordinario del Estado que tiene por objeto cubrir el gasto público. En México, la fracción cuarta del artículo 31 constitucional determina que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados y del municipio en el cual residan, de la manera proporcional y equitativa que determinan las leyes. En consecuencia, en virtud de este mandato constitucional, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de los tres órdenes de gobierno. De esta forma, las contribuciones en México deben requisir estos requisitos referidos, es decir, que sea proporcional y equitativa. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. En primer término, las contribuciones no solo deben pagarlas los mexicanos, sino todos aquellos que se sitúen en los supuestos previstos por las leyes que se crean, y estas determinan las calidades que deben reunir los sujetos pasivos. Así, dentro del Código Fiscal de la Federación encontramos que no solo los mexicanos, sino también los extranjeros que cumplan y que se coloquen en el supuesto normativo que se prevé dentro de la ley del impuesto sobre la renta o del Código Fiscal mismo de la Federación, están obligados a cumplir con determinadas obligaciones. En consecuencia, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, definiendo al impuesto, que es el tema que nos ocupa en el presente trabajo, de la siguiente manera. Los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por las mismas y que sean distintas de las cuales se señala dentro de las mismas fracciones contenidas en este artículo 2, es decir, que sean distintos de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejora y derechos. Los impuestos forman parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los ingresos públicos. De acuerdo con el tratadista Vitti de Marco, quien define el impuesto como una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios suficientes y necesarios para la producción de los servicios públicos generales. Sin embargo, ante la definición proporcionada por este autor, resulta importante precisar que el Estado no solo destina estos impuestos a los servicios públicos, sino que es mejor utilizar el término para destinarlo al gasto público, que era como refería en un inicio, pues en él se engloban múltiples conceptos como lo son salarios, sueldos, programas sociales, inversiones en infraestructura, etc. Es posible realizar las clasificaciones de acuerdo a lo que la propia ley indica, y esto es la clasificación en impuestos directos e indirectos, entendiéndose por los directos aquellos que recaen directamente sobre la persona, empresa o sociedad de que se trate, ya que sientan sus bases en la capacidad económica que éstas poseen. El ejemplo más claro es el impuesto sobre sociedades, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y los segundos, que son los impuestos indirectos, son aquellos que se imponen a bienes y servicios, así como las transacciones que se realizan con ellos, como son, por ejemplo, cuando una persona realiza una compra de bien o de un servicio, paga un impuesto de forma indirecta.
Sin embargo, podemos hacer una segunda clasificación, que es la clasificación de impuestos proporcionales, regresivos y progresivos. Los impuestos proporcionales son aquellos que se establecen a partir del cálculo de un porcentaje fijo, como puede ser el IVA, en la que no se tiene en cuenta la renta del individuo sujeto al impuesto, sino que directamente se aplica cuando nosotros compramos un producto en alguna tienda comercial. Los impuestos regresivos es aquel que recauda un menor porcentaje de los ingresos en la medida en la cual la persona gana más. Asimismo, representa una mayor carga para los individuos de bajo estatus económico. Por ejemplo, un ejemplo clásico es aquel que puede considerarse como un impuesto regresivo, es el impuesto al valor agregado, que es un porcentaje de las ventas, es decir, se grava el consumo. Y los impuestos progresivos son aquellos que cuanto mayor nivel de renta tenga una persona, mayor es el porcentaje de impuestos a pagar sobre la base imponible. Un ejemplo puede ser el impuesto sobre la renta. Buenas tardes, maestro o compañeros. A mí me tocará hablar de los elementos del impuesto. Voy a hablar del elemento sujeto. Pueden ser de dos tipos, sujetos activos o sujetos pasivos. Los sujetos activos o el sujeto activo es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. De tal manera que en México los sujetos activos son la federación, los estados y los municipios. El sujeto pasivo es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el impuesto. Después hablaremos del elemento objeto. Este elemento se da cuando las personas se encuadran dentro del hecho imponible, es decir, todos los contribuyentes que cumplan con alguno de estos requisitos antes mencionados se encontrarán dentro del objeto de este capítulo, ya que el hecho imponible surge por la obligación tributaria y el incumplimiento de esta resultará el crédito fiscal, por lo que el contribuyente tendrá que caer dentro del hecho imponible para ser objeto del impuesto. Es la actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen, de tal manera se considerará como el hecho generador del impuesto. Elemento base. Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto, por ejemplo, el monto de la renta percibida, número de litros producidos y el ingreso anual de los contribuyentes, entre otros. La tasa o tarifa es la cantidad de dinero que deberás de pagar por concepto de un impuesto específico. Hay impuestos que cobran esa cantidad de dinero a través de un porcentaje, como es el 16% al valor agregado, mientras que en otras ocasiones te señalan un monto en específico que deberás de cubrir. Época de pago como último elemento de los impuestos, como su nombre lo indica, es la fecha a través de la cual deberás de dar cumplimiento al pago de un impuesto. Generalmente son mensuales. Ahora hablaré de la exención fiscal. La exención o condonación es el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de la obligación del pago al sujeto pasivo del impuesto. La exención puede ser concedida por el gobierno o por la ley. La exención que concede el gobierno puede o no ajustarse a lo jurídico. Si la ley es auténtica, la segunda sí satisfará la juridicidad. De lo dicho, se desprende que habrá que distinguir el caso en el que el gobierno, con fundamento legal, condone las contribuciones de quien sin tal fundamento lo haga. El segundo caso, evidentemente, implica responsabilidad para el funcionario que otorgue el perdón. Al primero constituye una aplicación de la ley y a que el contribuyente que se ubica en la situación prevista tiene derecho. La Constitución Política, en su artículo 28, establece que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fija la ley. Al establecer, deja claro la prohibición de la aplicación de estas exenciones de impuestos en el territorio mexicano. Por último, hablaremos de la elusión y evasión fiscal. No todos los sujetos obligados cumplen con las obligaciones exigidas por la legislación tributaria en tiempo y forma, dando ello lugar al nacimiento del ilícito tributario. Ambos refieren a estrategias que buscan disminuir la cantidad de impuestos que se han de pagar. La diferencia radica en que la evasión fiscal consiste en una violación patente de la ley tributaria vigente, mientras que la elusión es más bien una interpretación que podremos llamar liberal de la misma.
Carlos María Folco define la evasión fiscal como todo acto u omisión que, en contradicción con la ley fiscal aplicable al mismo, provoca indebidamente la disminución o eliminación de la denominación carga tributaria. Como podemos apreciar, en este concepto se conjugan varios elementos, siendo los principales la disminución o eliminación del monto del tributo por parte de quienes están obligados a abandonarlos no lo hacen, y la transgresión de una ley fiscal. También podríamos definir a la evasión como el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Ahora estableceremos un ejemplo. La evasión fiscal más común es la compra de facturas que amparen operaciones que nunca se realizaron. En primer lugar, los contribuyentes compran facturas que amparen la compra de insumos para su empresa, aunque en realidad no se hayan realizado esta transacción más que en papel. Como consecuencia, la empresa puede evadir impuestos sobre la renta. La elusión fiscal implica la transgresión de la legislación tributaria vigente, mientras que la elusión fiscal supone que los contribuyentes usan los requisitos de la ley actuando dentro de los márgenes permitidos por la normativa. Un ejemplo de elusión fiscal se encuentra en los malos manejos de los servicios del outsourcing o contratación de personal por tercerización. Si bien estas empresas se mueven todo el tiempo dentro del margen de la legalidad, llegan a aprovecharse de los huecos existentes de la legislación o en las diferentes interpretaciones posibles de la misma. En conclusión del tema, tenemos que establecer que todo impuesto es contribución, mas no toda contribución es un impuesto. Eso sería todo, maestro, por mi parte. Buenas tardes.